tal, amigos de Promo Magazine? Estamos aquí para celebrar el mes de noviembre con el grupo Ion, una parte del equipo, y justo nos reunimos para celebrar y hacernos parte de todo el movimiento de Movember. Chicos, cuéntanos un poquito de en qué consiste este movimiento y por qué nos compete sobre todo a ustedes. Bueno, durante el mes de noviembre se ha puesto mucho en boga Movember. En sí es un movimiento internacional que lo que busca es hacer conciencia de la salud en el hombre. Okay. A nosotros nos compete mucho porque gran parte de las áreas que trata de atacar Movember son en relación al cáncer, que es una de las causas principales de muerte en el hombre, en el cáncer en particular que se dan en el hombre, como cáncer de próstata y cáncer de testículo. Entonces, al igual que en los movimientos de octubre, cáncer de mama, nosotros nos unimos a estos movimientos también para hacer conciencia e invitar a la población a buscar el diagnóstico oportuno. Sobre todo para que los hombres se den cuenta que no están olvidados en el campo médico y que también es importante que ellos se unan a la causa de sobre todo pensar en sí mismos como personas que deben cuidarse y concientizarse, sobre todo en el tema de cáncer, que el día de hoy es como todo el tiempo estamos viendo cáncer por todos lados. Quiero presentarlos. Tengo aquí al doctor Rafael Piñero. Él es oncólogo radioterápico, egresado del Instituto Catalán de Oncología, cuenta con un máster en ciencias por la Universidad de Barcelona y también eres catedrático en el Centro Universitario contra el Cáncer en la Autónoma de Nuevo León, ¿es correcto? Y jefe del servicio de radioterapia del Doctors Hospital. Por otro lado, tenemos al doctor Yamil López Chuquen, oncólogo médico también de la Universidad Autónoma de Nuevo León, catedrático del Centro Universitario contra el Cáncer y coordinador de la Unidad de Ensayos Clínicos del Centro Universitario contra el Cáncer de la Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a los dos. Gracias. Cuéntenos, por favor, en qué consiste ION, el instituto que ustedes representan. Bueno, ION somos un grupo de especialistas en las distintas áreas de la oncología. Okay. Todos con una formación en institutos oncológicos con un enfoque multidisciplinar y muy especializados en nuestra propia área. Pasamos ya de la antigua medicina de ser médicos todólogos, todos nosotros tenemos formación muy concreta y especializada, y esa misma inquietud fue la que nos llevó a unirnos. Habemos oncólogos médicos, radiooncólogos, especialistas en cuidados paliativos, clínica del dolor, y todos los especialistas en los que nos rodeamos, hematólogo también, el doctor Diego Cruz, y los cirujanos con los que normalmente interactuamos tienen ese enfoque multidisciplinar de que cada quien domina su parte concreta de la oncología y manejamos y ofrecemos lo mejor a los pacientes. Cuéntame a grandes rasgos en qué consiste cada una de las disciplinas que ustedes abarcan dentro de su grupo. Bueno, el doctor Yamil, no sé si nos quiera ampliar un poquito eso. Yo creo que la gente tiene que entender que la oncología ha cambiado. Es muy complicado. Claro. Antes de 1985, un solo oncólogo era especialista en radioterapia, en de adultos, en linfomas, en leucemias. Del 90 para acá, del 2000 para acá, hay más de 100 tratamientos nuevos, vías moleculares, esto cambió. Entonces la medicina también tuvo que adaptarse a eso. Hay oncólogos especialistas en cada área. Nosotros como instituto vimos esa necesidad que no había en la medicina privada de la ciudad. Es decir, ibas a consultar con un doctor, luego te mandaban a otro, y no había un acuerdo común de hacer un tratamiento planeado para el paciente con todos los especialistas. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, donde a veces no es de sorprender que llega un paciente a consultar y hay 4 médicos aquí. Claro. Y entre nosotros decidimos un plan terapéutico para el paciente y lo vamos siguiendo de la mano todos los especialistas. Entonces, mucha gente todavía tiene el concepto de que los oncólogos son esos señores grandes de 80 años que recetan quimioterapias. Y ya no existen. O sea, ya ahorita las terapias son moleculares, son inmunológicas, son de muchos otros tipos de alta precisión con la radioterapia. Entonces, queremos hacer eso a la gente, hacerle ver que todo cambió. O sea, la especialidad que más ha cambiado en toda la medicina es oncología, es la que se renueva
Rafael no te puede mentir, pero yo cuando salí había quimioterapias moleculares, había 2, ahorita hay 50. Es impresionante que en 5 o 7 años esto ha sido un boom, más lo que se acumula. Entonces, al público yo le diría eso, o sea que vale la pena estar acompañado de un equipo. Esto ya no es algo que uno puede cargar en el hombro solo. El cáncer es muy complicado, se puede curar. Y ahorita pues hablaremos de eso, que las tasas de curación están a niveles que jamás soñaríamos que estarían, pero es en base al esfuerzo de todo un equipo. Totalmente. Incluso el cáncer, y es algo que nosotros invitamos constantemente a nuestros lectores y a las personas que nos siguen en redes sociales, que no se vea como un tema como un diagnóstico de muerte, sino más bien como una oportunidad de, ya sea de llevar hábitos muchísimo más saludables, pero sobre todo, debido a las circunstancias en las que vivimos, es un tema que debemos estar abordando para entrar con medidas preventivas constantemente, la importancia de los chequeos a tiempo. Ustedes nos comentaban en una plática que tuvimos fuera del aire, preparando todo este número, de que incluso sus estadísticas dentro del instituto son favorables, o sea que van, como quien dice, limpios. No, hasta ahorita no han tenido ninguna complicación. ¿A qué se debe esto? ¿La prevención, la detección temprana? Yo creo que aquí lo importante es la detección temprana. O sea, a veces hay cánceres que no puedes hacer nada contra tu genética y te va a tocar que te dé por la edad, por la contaminación, por múltiples factores que hay. Pero aquí es detección temprana. Y retomando el tema hacia lo que es de la plática de hoy, todo el mundo habla de cáncer, todos se acuerdan, mujer, listón roso, cáncer cervicuterino, papanicolor, mamografía. Entonces, no, señores, el cáncer de próstata es más frecuente que el cáncer de mama. El cáncer de próstata acaba con más hombres que cualquier otra enfermedad. O sea, el cáncer de testículos es la causa de cáncer más frecuente antes de los 35 años. Es potencialmente letal, pero es una de las tumoraciones más curables que hay. O sea, a lo que yo voy con todo esto es concientizar hacia la gente, decir, oye, no solo la mujer tiene que ir en octubre a hacerse una mamografía, el hombre se tiene que revisar, arriba de 45 años tiene que hacer su antígeno, cosas que ahorita tocaremos en su momento cuando lleguemos a eso. Ok, ¿pueden contarnos cuáles son los tipos de cáncer más comunes en los hombres, ya para entrar directo al tema del cáncer y tratar de desmitificar un poquito todo lo relacionado con... Pues el cáncer es más común en el hombre, algunos que se pueden repetir también en la mujer, como el cáncer de pulmón, cáncer de próstata, obviamente, cáncer de colon, y el cáncer de testículo vale la pena mencionarlo, por lo que ya mencionaba Yamil, el doctor Yamil, que se presenta en pacientes jóvenes, que es potencialmente curable, y también que es un cáncer específico del varón, y que es en el que podemos hacer énfasis en la autoexploración, similar a lo que hacemos con las mujeres, con la autoexploración de la mama. También en el hombre se recomienda hacer una autoexploración mensual de los testículos a partir de la pubertad. ¿Y como qué tipo de situaciones son las que deben buscar en su autoexploración? Digo, en el caso del cáncer del mama tenemos como todo un diagrama, sí, de factores que debemos estar visualizando constantemente. ¿Cuáles son? En general sería algo muy similar. Tener una vez al mes, hacerse la exploración. El momento ideal es durante el baño o después del baño, que toda la piel y los tejidos del escroto están un poquito más blandos. Y lo importante es hacer la exploración para conocerse y así notar una diferencia, un nódulo, una bola distinta. Alguien que nunca se ha hecho una exploración, la primera vez que se lo haga puede ser que note algunos bultos que son normales, pero que si se lo va haciendo de forma habitual, o sea, va a notar. Es importante conocer cómo se siente el testículo, detrás del testículo, en la parte superior, se va a sentir una bolita, eso es normal, como unos túbulos que hay ahí. Eso es normal, es importante conocerlo. Sin embargo, si nota algún nódulo, alguna bola, pues hay que acudir con el médico. Si nota algún dolor, y no esperar a que ya sea una bola muy grande. ¿Duele
uno de los primeros síntomas podría ser dolor o realmente... Habitualmente el dolor da cuando el tamaño es suficiente para que por gravedad traccione el cordón espermático y eso duele. Yo creo que es perfectamente importante lo que dijo el doctor Rafa, pero también es importante que sepan el tamaño. A veces te llegan al consultorio pacientes, es que se me hace normal que mida 7 centímetros. No, señores, un testículo mide 2 centímetros o 2,5 y está liso, la consistencia es como la punta de una nariz, está blandito, pero en la parte de atrás sí se sienten los plexos venosos que llevan todos los espermatozoides hacia las vesículas seminales y todas las estructuras. Okay. Pero el tamaño, el principal cambio que hay al inicio inclusive a veces de que haya tumoraciones, que aumenta el tamaño y la consistencia. Un testículo cuando se explora debe estar con el agua bien caliente para que el mismo calor haga que desciendan y no estén traccionados por los cordones espermáticos, y la consistencia es blanda, o sea, algunos la comparan con aquí la palma de la mano, etcétera, y cuando ya tocas una estructura dura, ahí sí es algo que hay que tomar O sea, en cuenta. hay que acudir al médico para que... ¿Y a partir de qué edad? Desde la pubertad, o sea, el pico de edad de esto es desde los 15 hasta los 35 años, y después hay un segundo pico de los 45 a 60 más o menos, pero es mucho menor. O sea, es algo que debemos hacer como rutina los hombres y no es algo que está tan publicitado, se le da tanta difusión. O sea, es importante que las mujeres y los hombres eduquen a sus hijos y a sus hijas, obviamente, Claro, a autoexplorarse constantemente. Claro, y este es un tumor que da en niños también. Esta es la causa, casi la cuarta causa de cáncer en niños. O sea, el cáncer, bueno, si llamas niños hasta 14 años o 15 años, en el periodo de 11 a 14 es una causa de las primeras causas que hay de neoplasia. O sea, si es algo que a veces las mamás de que, ay no, es que está en la pubertad y está el pudor a todo lo que da y esas cosas, es algo que hay que educarse a hacerlo porque que volver de forma es natural, muy común claro. ver niños. Totalmente. Ahí en la universidad hice un estudio de 10 años de análisis en esto, casi el 25% de todos los 300 casos que nos han llegado ya tienen menos de 18 años. O sea, eso es algo Alarmante. escalofriante porque Claro. nadie nos revisamos, y lo más triste de México es que la mayoría de los pacientes de cáncer de testículo nos llegan en etapas bien avanzadas, etapas que la curación anda en un 45-50, cuando ves los países del primer mundo que les llegan el 95% en la etapa 1 con curación del 99.5%. Claro. Eso Se es solo necesitamos educación. campañas Sí. realmente agresivas para concientizar a los hombres. Es un cáncer de jóvenes y potencialmente curable. Eso es lo importante que hay que hay resaltar. explorarse, sí. Claro. Los Ok. invitamos a que nos manden también sus preguntas, Claro. todas las dudas que tengan, para al final van a estar respondiendo todas las preguntas que tengan. Así es. También, ¿qué otro tipo de cáncer ataca a los A los hombres, pues podemos hablar del cáncer de próstata, que Claro. sería otro cáncer Es como también. del que más También un cáncer escuchamos. específico, es mucho más frecuente que el cáncer de testículo. Este se da en pacientes más adultos, es más frecuente en pacientes arriba de 60 años, pero las recomendaciones para el diagnóstico oportuno en etapas tempranas es entrar a un programa de screening a partir de los 45 años, que es medir antígeno prostático en sangre y hacerse exploración rectal. Claro, y es justo del que todo el tiempo hablan los hombres y Sí. hay como un halo ahí de, pues como de vergüenza en el sentido de todavía se hace de la misma manera que todos Sí, la lo exploración mencionan, rectal, digo, claro. me mencionan, Sí, ¿no? sí, sí. Es importante no abordar estos temas como si fueran un tabú, sino como Sí. algo que es Sí, importante. mira, los métodos diagnósticos han avanzado, existen nuevos antígenos prostáticos, firmas genéticas 4K, otras cosas, pero cuando tú comparas la sola medición del antígeno prostático
y hacer la medición más el tacto, sigue siendo necesario hacer las Es dos una cosas. ecuación, una fórmula tienen mucho que más ir precisa. juntas, o sea, el hecho de hacerlos juntos mejora su precisión casi doble. Claro. Entonces, es algo que hasta ahorita es lo que se tiene que hacer. El cáncer de próstata, incluso hay una serie muy bonita hicieron autopsias de gente de 80 años, 4 de cada 10 pacientes nos vamos a morir con un cáncer de próstata. Es algo que si llegas a vivir lo suficiente, te va a dar. No vas a fallecer de eso en la mayoría de los casos, pero te va a dar. Y a veces todo el mundo pensamos en decir, es que es un cáncer que le dan los viejitos. Pero no, existe un riesgo 9 veces mayor de que tú tengas cáncer de próstata joven cuando un familiar cercano tuvo. Eso la gente no lo sabe. O sea, hombres con historial de cáncer en su familia, es importante que lo hagan a partir de los cuántos años, de los 40 sería recomendable empezar, al igual que hombres también de raza negra, también se presenta en pacientes más jóvenes y es mucho más frecuente el cáncer de próstata en ellos. Fumadores, obviamente. Bueno, en todos los tipos de cáncer, los hábitos que El se pudieran modificar, aumenta. cigarro, alcohol, actividad física, o sobrepeso, es un factor de riesgo, una dieta alta en grasas, son factores de riesgo en cualquier tipo de cáncer, en unos más que en otros obviamente, pero todos esos son factores de riesgo. Pero sin embargo, o sea, la invitación queda hecha de esa manera. Si tú cumples con más de 3 de estos factores, es importante que empieces a checar. Yo digo que el más importante, si tienes más de 2 familiares directos, o sea, un papá y un hermano, tienes 9 veces, o sea, tu riesgo de cáncer es 1 en 8. Y tu riesgo en toda tu vida es 70% que te dé, o sea, de cualquier cáncer. De próstata. próstata. O sea, es un hecho que te va a dar, pero por eso ese tipo de pacientes deben estar inmediatamente en chequeos más exhaustivos, habitualmente 1 década o 5 años antes de cuando le toca a cualquier otro paciente. Claro. Me preguntan aquí en las redes que cuáles son los síntomas más difíciles para la detección del cáncer de próstata. O sea, alguien... Si yo te dijera, le digo a mis estudiantes, perdón que te interrumpa, ¿cuál es el síntoma más común del cáncer de próstata? Todas la sacan mal. No da síntomas. No da ningún síntoma. Su principal no hay dolor de síntoma, cabeza, no hay nada. que el bajas de cáncer peso. La próstata es una manzanita. El cáncer de próstata empieza a dar de atrás hacia adelante. Entonces la orina pasa por aquí adelante. Entonces cuando un cáncer de próstata ya presiona la uretra y el paciente ya tiene síntomas urinarios, es porque es un cáncer muy grande, ya está avanzando los 2 lóbulos, las partes posteriores y está empujando por contigüidad a la uretra. Entonces cuando un paciente te llega con antígeno alto y está con disminución de calibre en orinar, tú ya de entrada sabes que ese paciente es una etapa avanzada, mínimo un T2. Disminución de calibre al orinar, ¿te refieres a que el chorro no sale con la misma presión? El chorro está primero baja, la intensidad está más débil, o en ocasiones ya cuando la obstrucción es mayor tiene que hacer mucho esfuerzo el paciente para empezar a orinar. Esto es más bien son síntomas de un cáncer ya avanzado. O de un cáncer avanzado, o no de un cáncer, sino de un crecimiento benigno de la próstata. Que también es importante. Pero lo más frecuente, como decía Yamil, es que no tenga síntomas. Y también eso es importante cuando se diagnostica un paciente, porque es muy habitual que el paciente no tiene ningún síntoma y le diagnostica y sabes que tiene cáncer. Y ahí es donde hay que sopesar también los tratamientos que se pueden ofrecer, los efectos secundarios que pueden dar estos tratamientos cuando el paciente no tiene ningún síntoma por ese cáncer. Y también sabemos que el cáncer de próstata tiene una biología de un crecimiento lento. Entonces eso tiene que ir con un experto en cáncer de próstata para ofrecerle la mejor alternativa para él. Para tratarse, sí. Claro. Y en el caso de, o sea, las personas que nos están escuchando ahorita, los hombres que estén, o sea, que empiecen a tomar conciencia en esto y decidan acudir para hacerse un chequeo,
e incluso las mujeres que inciten a los hombres para que se chequen. ¿Cómo funciona? ¿Acudes a tu médico general o es importante que acudas a los especialistas? Más o menos, ¿cómo funciona todo? Pues esto podría ser, si no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna molestia, puede ser con un médico general o un médico internista que le haga habitualmente sus check-ups anuales. No tendría que ir ya con un especialista, con un oncólogo, si no tiene ningún diagnóstico distinto que tenga factores de riesgo. Que ya tengo un hermano, mi papá, pues a lo mejor sí puedes ir con un grupo de expertos para ver qué tanto es tu riesgo y si requieres alguna prueba más allá de lo habitual. Claro, o sea, si tienes 2 familiares con cáncer de próstata, agéndalo y cada joven, año. sí, ve y si hay que ver qué tanto es tu riesgo para ver si requieres otro tipo de estudios y de pruebas. Es que pocos cánceres hay que se puedan vigilar y detectar a tiempo. Pero por ejemplo, si tú fumas y tienes entre 45 y 55 años y fumas más de una cajetilla diaria o media cajetilla por más de 2 años, tú ya tienes que hacerte un TAG. El año pasado fue una de las guías nuevas que la Asociación Americana del Cáncer dijo: ustedes tienen que hacerse una tomografía de tórax. ¿Es eso a partir de los? A partir de los 45 hasta los 65 por ahí. Y cualquier paciente joven también, no hay que olvidar el cáncer de colon, hay que hacer pruebas de búsqueda de sangre oculta en excremento. O sea, yo creo que falta un poco de entrenamiento entre la comunidad de médicos generales para decir: oiga doctor, me quiero hacer un check-up oncológico. Es que yo creo que esa es como que la primera situación que muchas veces no sabes con quién acudir. No directamente. sabes. O sea, vas con el oncólogo o vas con el general. Es que a veces los médicos generales no están entrenados porque la especialidad es nueva, todo esto es nuevo, o sea, no había hace muchos años. Entonces, a ver, tienes 45 años, fumas, y tienes que hacer una interrogación atrás de cuántos familiares que les ha dado cáncer, ves su estado general y dices: bueno, a este hay que buscarle cáncer de colon, le pides esto, cáncer de pulmón, esto, próstata, esto. Entonces es una serie de estudios que hay que hacer y no malamente hacer todo lo contrario, que hay gente que llega: háganme una tomografía de todo el cuerpo, un PET-CT para ver si tengo. No. O sea, se tiene que hacer en base al riesgo que cada persona tiene. Claro. Así es. También nos preguntan aquí en nuestras redes, dice: ¿el cáncer de próstata se elimina en su totalidad o cuál es el porcentaje de que vuelva a aparecer ya sea en esta área o en alguna otra parte del cuerpo? Bueno, ¿Qué diferencia hay contra el cáncer de mama, por ejemplo, que luego vemos? Tiene un comportamiento mucho más lento en su evolución y por ende hay que evaluar qué tanta enfermedad tiene el paciente y qué tanto riesgo tiene de que esto se vuelva más agresivo. Hay muchas terapias, o 4 en sí, que han demostrado que son curativas, y una importante es que en ocasiones solo se deja en vigilancia activa al paciente. Obviamente, si el paciente es lo que desea y si su riesgo de que esto se vuelva más agresivo pronto es bajo, se puede quedar en vigilancia activa. Obviamente también hay que tener la cultura del paciente y el médico tener la confianza de que el paciente va a estar viniendo a ese chequeo habitual cada 6 meses, cada año, porque en ocasiones lo que nos sucede en nuestra realidad en México es que, bueno, este paciente es candidato de vigilancia activa, de no hacer un tratamiento activo, no hacer una cirugía, no hacer una radioterapia ahorita, y el paciente se nos desaparece 5 años en lugar de venir cada año, y ya cuando viene es demasiado tarde. Entonces, claro, eso a veces nos orilla a ser un poquito más agresivos en los tratamientos. En cuanto a la pregunta específica, depende qué tratamiento es el que se le hizo, si se ha hecho una cirugía, si se ha hecho una radioterapia, en qué etapa estaba la enfermedad, si se está haciendo tratamiento sistémico con hormonoterapia, para responderle concretamente. Cuando se hace la cirugía, pues el objetivo es quitar toda la próstata y quitar todo el tumor. Cuando se hace un tratamiento con radioterapia, pues la próstata sigue estando ahí, se hace un tratamiento para matar las células tumorales. Claro. Sí. También es importante que las personas que nos están viendo entiendan un poquito que el tema de la quimioterapia ya no es, de cierta manera, también a lo que nosotros estamos acostumbrados, o más bien escuchábamos hace algunos años,
en cuestión de agresividad. No sé si pudieran compartirnos un poquito de esto, también para quitar el velo sobre este tema. O sea, es que no puedes generalizar algo que es tan diverso. En el cáncer de próstata, pues todos sabemos que el cáncer de próstata se alimenta de testosterona. Entonces el principio básico de tratar el cáncer de próstata es suprimirle la testosterona al paciente. Lo que anteriormente se hacía era quitar los testículos, que son los que producen el 90%, 95% de la testosterona. Al quitar los testículos, pues quitas eso. Obviamente no a todos les gusta eso, ni es algo que agrada a muchas personas, pero existen inyecciones y tabletas antihormonales que neutralizan la testosterona que está circulando. Entonces el paciente es tan fácil como una inyección en la pompi cada 6 meses, se controla. Una pildorita todos los días y se controla. Ya la quimioterapia la estamos utilizando en las variantes muy agresivas de cáncer de próstata. Existen variantes que no responden a la supresión ni a lo tomado y la guardamos para eso. O sea, hay cosas muy específicas donde usamos nosotros la quimioterapia, pero de entrada el tratamiento número 1 del cáncer de próstata es la hormonoterapia. O antihormonoterapia, diría yo, o sea, bloquear la testosterona a toda costa con tabletas, con inyecciones, con lo que sea. Y en el caso de, y regresando un poquito a lo que mencionábamos hace un ratito sobre el cáncer testicular y abordando también el cáncer de próstata, todo lo relacionado con la fertilidad se pierde, hay un riesgo o son temas aislados. Esa es una completamente. excelente pregunta, porque ¿qué pasa? El cáncer de próstata pues da cuando la gente ya tiene su paridad satisfecha, tengo 2, 3 hijos, ya están grandes, pero el cáncer de testículo no, les da a las personas que apenas están considerando en su vida, en su plan de vida tener hijos. Pues habitualmente cuando se hace el diagnóstico de cáncer de testículo, lo catalogas en la etapa clínica y después lo catalogas en un grupo de riesgo. Okay. Cuando el paciente está en una etapa clínica bajita y un grupo de riesgo bajo, ese paciente solo se vigila. Se le extrae el testículo enfermo y se vigila, no se le hace más. Pero si ya la agresividad pasa hacia otros niveles, puede inclusive tener tratamiento con radioterapia, que ahí no afecta la fertilidad, pero ya cuando vas a usar quimioterapia, lo que hacemos nosotros, o lo que se debe de hacer, es mandar al paciente un banco de esperma a dejarse congelar, proteger. El riesgo después de 4 ciclos es solo de un 17%. Pero bueno, por ese 17% es un riesgo, claro, es un riesgo y pues al paciente es mejor enviarlo. Bueno, le preguntas primero si él quiere o en su plan de vida está. Si están muy pequeños de edad, pues ahí sí se es hace un lío porque dicen, no, yo no quiero nada, eso no me interesa, pero pues casi siempre los tratas de llevar porque no es lo mismo que piensas tú a los 18 que a los 35. O sea, Claro. tu plan de vida cambia. Claro. Y son pacientes que en una buena etapa y bien seleccionados tienen curaciones arriba del 97%. O sea, ellos se van a curar. Claro. La cuestión es que después de años pues pueden batallar con estas, no con la potencia sexual, ni con la libido, ni con el deseo, porque es otra cosa que Justo era la pregunta que iba siempre que me preguntan compartieron todos, por es aquí. que doctor, yo no voy a poder ser hombre si me quitan el testículo. Sin un testículo eres igual de hombre, mismo testosterona, y puedes embarazar a todas las que te atraviesen, o sea, es lo mismo. O sea, eso no afecta ni está relacionado a la libido ni la potencia con eso. Perfecto. En el cáncer de próstata, sí, cuando están en tratamiento hormonal, uno de los factores, como si suprimimos toda la testosterona, sí, baja la libido, todo el deseo sexual, hay una disfunción eréctil temporal. La diferencia entre los tratamientos que se hacían antes, que todavía hoy en día se pueden hacer, que es quitarle los testículos al paciente con cáncer de próstata, es que esta es una castración permanente y ya no va a volver a tener testosterona, al menos de esa que se secreta por los testículos, que es la gran parte. Y cuando hacemos un tratamiento hormonal, como los que explicaba el doctor Yamil, pues lo damos por un tiempo,
un año, 2 años en función de la etapa del cáncer de próstata, y una vez que retiremos el bloqueo hormonal, su líbido y su deseo sexual y sus erecciones pueden volver a estar como antes del tratamiento. Claro, una vez superado, Sí, es seguir viviendo de Sí, una sí, manera sí. normal. normal, sí. Perfecto. Ok, ¿qué otro cáncer tenemos? Del cual vale la pena que hablemos. Cáncer de colon, ya mencionó unas pinceladas del doctor Yamil de entrar también a un programa de screening o de diagnóstico oportuno. La recomendación a partir de los 50 años, tanto hombres como mujeres, hacerse una colonoscopia cada 10 años si es que no se encuentra nada. Hay distintas pruebas, pero la ideal es la colonoscopia, porque la colonoscopia no solo detecta cáncer, sino que también nos ayuda a encontrar lesiones precancerosas, que son los pólipos, antes de que se forme un cáncer. Y otro tipo de métodos de screening habitualmente son para diagnosticar el cáncer. Entonces, lo ideal es la colonoscopia, también es la más incómoda, pero si no tienes ningún pólipo, la vas a repetir hasta dentro de 10 años. Ok, ¿en qué consiste más o menos? Se explora el colon con una camarita vía por el recto, Ok. se va metiendo y vamos viendo. Súper chiquita la cámara, dejen de preocuparse. Delgada, No sé, pero es larga, porque vamos explorando Como un quiera recto. está sedado. Sí, está sedado, pero es algo importante. Entonces son los cánceres que podemos diagnosticar de forma oportuna, y que si encuentras una lesión precancerosa, evitas que le dé cáncer. Claro. Y si encuentras un cáncer en etapa inicial, pues lo puedes curar. Igual que lo que hablábamos del cáncer de próstata, a los 45 años iniciar con el antígeno prostático, este sí es anual, y el examen rectal también. El TAC de tórax para los que tengan riesgo de cáncer de pulmón, que son aquellos fumadores. Esos son los que tienen mayor riesgo. Los que no tienen ese riesgo a lo mejor no entrarían a un programa de screening con TAC, pero sí tienen riesgo, aunque hayan fumado menos, o estar expuesto Son a los que personas. prenden El su fumador cigarro. pasivo, no, Sí, y los alguien- que están también a tu el que no fuma, lo mejor que puede hacer es no empezar ahora a fumar, es la peor idea, y estar alejado de la gente que fuma, porque el fumador pasivo también le da cáncer. Y eso es algo que la gente tiene que saber. Claro. No, y a veces la gente asocia, es que don viejito fumaba durante 90 años. Está bien perfectamente estudiado quién es un fumador altamente, llaman en inglés heavy smoker o altamente fumador, el light smoker. Y realmente el riesgo entre el light y el heavy es muy poco. muy poco. O sea, realmente una vez que lo pruebas, el factor carcinógeno está activo. Me gustaría profundizar un poco más en lo de cáncer de colon, porque a veces somos muy reservados para hablar de nuestra salud en esta cultura Sí, no tenemos una latinoamericana, cultura de como que prevención. decir, oye, me hice una colonoscopia, te da miedo. Pero cuando tú tienes un familiar que tiene más de 10 o 12 pólipos, puedes tener un síndrome de poliposis familiar. Esos les va a dar en el 70% de los casos cáncer de Es muy colon. alto el porcentaje. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes pólipos o te encuentran muchos, tú tienes que avisar por dignidad ética o no sé cómo se llame ahí a tu familia, ¿sabes qué? Ojo. O si te toca un paciente de cáncer de colon joven, porque a veces, a mí me llegó la semana pasada uno de 24 años, o sea, ahí está sospechando que puede haber un síndrome genético Lynch o Que BRCA, nunca- que no, ya cuando le rascas tantito, mi tío tuvo cáncer de tiroides, mi tío tuvo cáncer de estómago, una cáncer de mama a los 50 o a los 30, o sea, es nada más de interrogar la mayoría de las cosas y compartir ese tipo de cosas con tu familia. A veces uno no les llama la atención eso. Claro. Ok, estamos casi llegando al final. Ustedes se comprometen, por supuesto, a contestar todas las dudas. Entonces, para todos aquellos que tengan oportunidad de ver este video en todo el tiempo que estará acompañando nuestras redes, sientan la confianza, los doctores estarán dispuestos para contestar todas sus preguntas. Por favor, compártanos sus redes también si alguien quiere entrar en contacto directo con ustedes. Sí, en Facebook, Instituto Oncológico del Noreste. También tenemos nuestra página www.iondh.com.mx, perdón. Te lo checo inmediatamente. Sí, aquí tengo, a ver. Es Punto com.
Sí, En Google con guión sale. sí, www-dh.com y nuestros teléfonos 8111 60 88 88. Perfecto, aquí están, como quieran nosotros No quieras compartiremos sí. Sí. sus redes para que los contacten y muchas gracias por acompañarnos, fue un placer y aquí estamos para servirles. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación.